Ya estamos de vuelta. En esta lección vamos a intentar brevemente explicar cómo funcionan las dinámicas dentro de RealFlow, que tiene un solver muy potente, se llama Caronte, y puede resolver tanto rigid bodies como soft bodies, además de hacer fracturas eh, muy chulas. Vamos a terminar haciendo o revisando esta escena que incluye tanto rigid bodies como soft bodies y diferentes settings. Pero para empezar vamos a crear una nueva escena. Vamos a llamarla Test Dynamics. Voy a cambiar aquí un momento el teclado. Y vamos a empezar por algo muy sencillito. Dentro de los tabs de RealFlow tenemos el tab de Geometry, que es lo que vamos a necesitar mayormente para demostrar dinámicas. Y luego tenemos el de Object Dynamics, donde podemos marcar los estados de dinámica de cada objeto. Si son objetos activos, pasivos o si son soft bodies. Entonces, para empezar, colocamos un cubo como la base sobre la que vamos a colisionar todos los objetos, por ejemplo. Y este objeto va a ser un objeto pasivo. Entonces simplemente venimos aquí al tab de Object Dynamics y le decimos Passive y ya está. Este objeto es un objeto pasivo y vemos aquí en el parámetro de Dynamics dentro de cubo tenemos pasivo. Podríamos haber hecho esto mismo de seleccionarlo pasivo desde aquí. De hecho, si queremos cambiarlo en vez de que sea pasivo que sea activo, lo hacemos desde aquí o soft body o le decimos no, este no es un objeto dinámico y lo deshabilitamos desde aquí. En este caso lo tenemos como pasivo y si nos vamos al tab de objeto vemos que ahora el objeto tiene una pestaña de rigid body. Tenemos que tener claro que la geometría que vamos a usar está bien construida y saber con qué caras queremos colisionar. Entonces, importante también chequear las normales. Si tenemos geometría mal construida, pues se va a comportar peor o mal directamente. Y aparte de eso, muy pocas cosas más vamos a tener que chequear en los objetos que colisionan. Vamos a colocar otro para empezar a hacer ejemplos y vamos a crear una esfera. Entonces, cuando creamos una esfera, la subimos un poco aquí. Esta esfera vamos a cambiar el color para poder también tener una cosa un poco más clara. Nos ponemos roja. Y vamos a añadir una gravedad a la escena. Entonces, ¿qué va a pasar ahora mismo? Pues ahora mismo nada porque... de hecho, vamos a desconectar la gravedad para hacer la primera prueba. Porque todavía no hemos dicho que la esfera sea dinámica. Vamos a Object Dynamics y decimos que es activa, ¿no? Entonces ahora si simulamos, hacemos a salvar la escena y no vamos a simular en Command Line, vamos a simular en el GUI. Si simulamos, a pesar de que tanto la esfera como el cubo son dinámicos y están interactuando, porque los tenemos en un hub, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna fuerza que les esté afectando. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar esa fuerza para que inmediatamente los objetos se vean afectados. Entonces ahora cuando simulamos, ahora sí que la esfera cae. Cae y se para. ¿Por qué se para? Pues se para por varios motivos. Uno, porque dentro del tab de dinámicas tiene un valor de elasticidad muy bajo. Entonces si colocamos el valor de 1, ahora debería botar más. Bota un poco más, tampoco se nota demasiado. Esto es porque tienes que combinar los dos objetos que colisionan para que haya realmente una colisión con el efecto que queremos en el valor de elasticidad o de fricción. Entonces ahora lo tenemos constantemente botando. Pues algo tan sencillo como esto para crear el efecto. Esto es en el caso de rigid bodies. Caso de soft bodies, pues directamente en el nodo del objeto, si queremos, lo cambiamos a soft body y vemos cómo se puede comportar un soft body, ¿no? Si ponemos a lo mejor en un plano ortográfico para verlo más claro. Ahora cuando le damos a simular, vemos que se deforma y pierde energía a medida que va chocando. ¿Vale? Los softbodies son súper potentes, además de ser muy rápidos de simular, y tienen unos cuantos parámetros más quizá que los rigid bodies, pero nos permiten hacer cosas tan interesantes como darle valores de plasticidad. Plasticidad lo que te permite en los softbodies es que el objeto mantenga la deformación que va cogiendo a medida que colisiona. Entonces, en el caso de estos botes, por ejemplo,
va a quedarse deformado bote tras bote. Y esto podéis ver ejemplos en internet de, por ejemplo, coches que chocan y que se va abollando la carrocería. Esto es jugar con los parámetros y, como siempre, F1 sobre cualquier parámetro nos tiene que dar la ayuda contextual del parámetro en cuestión. Pues nada, esos son soft bodies, rigid bodies, y la tercera pata aquí serían las fracturas. Fracturas quizá vale más explicarlos en un tutorial separado, pero simplemente para hacer una prueba podemos devolver este objeto a estado no de dinámicas y fracturarlo con cualquiera de estos tipos. Este es el tipo base, que es un Voronoi. Estos son otros tipos más avanzados. No vamos a entrar en detalle ahora mismo aquí. Simplemente fracturamos, le decimos 20 piezas, defecto, y se queda fracturado. Si lo ponemos en modo Shaded Mode de Flat, que es el 9, hotkey, y cambiamos la visualización a Wireframe Backfaces, entonces podemos ver, si ocultamos la esfera original, podemos ver cómo se ha fracturado ese objeto. Y se ha fracturado en 20 piezas aproximadamente. Si seleccionamos pone Objects 20, entonces esto es un multibody que contiene 20 piezas. Ahora este multibody, si queremos, lo cambiamos a modo activo. Igual estará conectado dentro del hub. La esfera original la hemos desactivado, o sea que no está actuando, además la hemos ocultado. Entonces cuando ahora simulemos, si queremos cambiar el color del multibody, lo cambiamos aquí igualmente. Vamos a ponerlo a lo mejor en azul para distinguirlo del otro. Simulamos, cae y se separarán las piezas. Tan fácil como eso es generar una fractura en RealFlow con el solver de Caronte de dinámicas. Bueno, esas son las bases de las dinámicas. Como veis es súper simple también, como casi todo en RealFlow. Podemos hacer scrubbing en el timeline. El tipo de formato de fichero que exporta, hay una pequeña diferencia. Si nos vamos al Export Central, que es donde se exporta todo, tenemos la animación SD, el Animation SD, que es el fichero que exporta siempre RealFlow para caché de geometría por defecto, pero también tenemos el BDC, que es la caché de dinámicas del solver en cuestión. A veces hay alguna incongruencia entre, o más que incongruencias, hay que tener cuidado cuando se está trabajando con esto, no desactivarlo, porque si desactivamos la caché, pues no podemos continuar una simulación, por ejemplo. Estos son los archivos necesarios para poder continuar una simulación de dinámicas. Del mismo modo que cuando tenemos partículas tenemos que estar exportando, o si no, no podemos continuarla en un punto que hayamos parado, pues con las dinámicas son estos los ficheros. ¿Vale? Luego, a nivel de settings de simulación, tenemos el tab de Caronte, que es el nombre del solver. Igual, muy fácilmente, además muy obvio, tenemos calidad y jittering, y depende de hacia dónde movamos el slider, pues nos dice qué calidad queremos, low, medium, high. Normalmente suele funcionar muy bien en draft o incluso en low. No hace falta subir a settings más altos que normalmente van a ralentizar también la simulación. Y vibrating, pues 3/4 de lo mismo. No hace falta tampoco ir a un motionless porque eso implicará mayores tiempos de simulación. El default 50-50 en medium o incluso en draft puede ser más que suficiente en la mayoría de los casos. Esto de objeto característico es un setting más avanzado que yo recomendaría mirar la ayuda para entenderlo. Entonces, ¿cómo hacer cosas que a lo mejor para gente que no... bueno, y antes de entrar en eso, por supuesto están pareados con los fluidos. Tú puedes empujar estas dinámicas con un emisor. Si añado, por ejemplo, un emisor de diverso, ahora igual me voy a colar un poco porque tendría que ver el peso, la masa de estas dinámicas, etcétera, para saber si eso se va a poder mover. Pero podría mover el fluido, mover la dinámica. Ahora empieza a ralentizarse todo un poco. Bueno, me creéis. El fluido cuando colisiona contra los objetos le va a aplicar la fuerza que puede ser suficiente o no en función de la fuerza que tengan las partículas y de la masa de los objetos para moverlo o no. Pero vamos, que están perfectamente pareados y que puedes trabajar tanto en híbrido como en diverso, como en las standard particles con Caronte y las simulaciones de fluidos interactuando. Vamos a quitar esto para ir un poco más rápido.
¿Dónde andábamos? A ver. ¿Qué estaba con...? Ah, sí, vale. En el caso de que queráis, por ejemplo, hacer cosas, vamos a decir, simples, como quiero hacer una imagen estática y necesito tener un objeto lleno de objetos, ¿no? Por ejemplo. O quiero imaginar que esto fuera, por ejemplo, un jarrón, ¿no? Y lo que quiero es meter dentro, pues, un montón de piedras o de canicas o de lo que sea. Pues podemos tener aquí diversos objetos, medio hemisferio no, un cilindro, y queremos tener un estado inicial de los objetos y no queremos colocarlos a mano, sino queremos que queden alineados de forma más natural o lo que sea, ¿no? Pues los objetos podrían ser eh, dinámicos, rigid bodies o bodies, lo que fuera, ¿no? Pues podríamos tener desde nuestra plataforma 3D un montón de ellos, los exportamos a RealFlow y simplemente decidimos qué tipo de dinámicas queremos que sean. En este caso vamos a seleccionar esto que sea como rígidos activos y estos rígidos pasivos, ¿vale? Y ahora simplemente le damos a simular. No os asustéis por esto de aquí porque esto realmente es que estamos visualizando todas las conexiones. Si lo deshabilitamos no hay nada más que esto. Una cosa que puede ser interesante a lo mejor es ir agrupando para diferenciar, pero eso lo vemos en la escena. Luego, ¿qué objetos son pasivos y qué objetos son activos? A lo mejor simplemente por color coding podríamos decir que los pasivos son los rojos y los activos son los amarillos, por ejemplo. Entonces ahora, si yo simulo, pues esos objetos caen y se quedan posicionados y quizá este, por ser un shell, no es el mejor ejemplo, porque este objeto no tiene grosor. Eso quizá es otra cosa a tener en cuenta. Los objetos para colisionar con Caronte quizá es mejor que se traten siempre con objetos con grosor, porque las colisiones se van a detectar mucho mejor. ¿Vale? Vale, pues casi que pasamos ya al otro ejemplo y vemos lo que estaba hablando. Era este que he llamado Marbles, canicas. Entonces tenemos un jarrón que nos hemos traído o podemos empezar desde cero. New Project. Y ahora vamos a hacer test. Desde la plataforma 3D, en este caso de Maya, hay que tener en cuenta siempre en las preferencias el eje de nuestra plataforma. Yo trabajo en Maya, entonces selecciono Maya. Yo he exportado unos ficheros con el plugin de RefConnect. Entonces yo me he exportado un setup de la escena. A ver dónde lo tengo por aquí, que se llama Marbles. Aquí está. El setup de la escena que incluye pues mi cámara y unos objetos, ¿no? Entonces, si vamos a la vista perspectiva, vemos que tengo ahí unos objetos y una cámara. ¿Ok? Y luego, por otro lado, me he exportado otro SD, pero esta vez lo voy a importar como multibody. ¿Por qué multibody? Porque incluye muchos objetos. Entonces, en lugar de tener una ristra de nodos en la lista de nodos, me interesa mucho más importar esos, que son en este caso las canicas, como un multibody para que se me genere un único nodo aquí. ¿Vale? Y esos son estas que han aparecido aquí de repente. Entonces, si en lugar de tener un único nodo tuviese tantos como elementos hay aquí, es decir, 72, pues tendríamos una lista demasiado larga, imposible de manejar, etc. Aquí, a un solo clic, selecciono todos ellos, les doy las dinámicas, etc. Y ahora simplemente se trata de venir a la pestaña de dinámicas, seleccionarlos como activos, seleccionar los que son pasivos, el jarrón, el suelo, como pasivos, y estos podríamos decir que fueran, por ejemplo, softbodies. Este y este son softbodies, por poner un ejemplo. Y ya sería cuestión de darle a simular. No tiene más. Bueno, ¿qué nos faltaría? Pues nos faltaría poner una gravedad, ¿no? Y si le damos a simular, pues veremos que todos empiezan a caer. Ponemos la cámara. Y si ponemos en modo wireframe o en modo bounding box para ver cómo van colisionando, se ve que están colisionando con el interior del objeto y se van posicionando al fondo. Vamos a quitar el suelo también y así lo vemos mejor. Y vemos que los softbodies se comportan como softbodies, etc. Entonces en este caso podríamos decirle que queremos verlo como el softbody.
en Shaded. Y estos también todos en Shaded, ¿no? Tenemos el Mirror Ball, que era otro de los soft bodies. Y el multibody. Tenemos aquí todos estos objetos perfectamente colisionando, apilándose dentro de la superficie del jarrón que teníamos. ¿Vale? Y vemos aquí que los softbodies se deforman por el peso de los otros objetos, etc. Y una vez tengamos el frame que queramos, o al final de la simulación o lo que sea, pues podemos parar y nos llevamos ese frame en concreto o toda la simulación si queremos a la plataforma 3D donde vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer, rendear, simular otra vez o lo que sea. ¿Vale? Pues eso es más o menos cómo se trabaja con dinámicas dentro de RealFlow. La escena esta en concreto, que ya la tenía simulada yo de antes, lo que tiene diferente con lo que acabo de hacer es simplemente un poco de orden. Yo me he creado un par de grupos, con botón derecho, Add, podemos crear un grupo, también lo podemos crear desde aquí, grupo, hay otras maneras de crearlo también, y simplemente he ordenado para que dentro del mismo grupo tenga yo los que son activos, los que son pasivos. En esta simulación en concreto yo tenía activo también el jarrón porque tengo otros objetos y lo que hacía era tenía un objeto más grande que golpeaba contra unas paredes que hay. He puesto unas paredes ahí un poco imaginarias. Entonces, además de apilar todas las canicas y los toros, los softbodies dentro del jarrón, pues tengo una bola grande que va golpeando en las paredes y luego rebota y tira el jarrón. ¿Qué era el propósito de este ejercicio? Pues ver cómo tenía diferentes settings a nivel de interacción. Por ejemplo, el suelo lo tengo con 0,505. Los muros lo tengo con, no tengo fricción, pero tengo bastante elasticidad. El donut, que es un softbody, creo que es por defecto y no he tocado nada. El jarrón sí le he quitado la elasticidad para que no bote en ningún momento. Y la fricción se le ha puesto muy baja. Lo demás juraría que está por defecto. Bueno, no, le he quitado la fricción a los marbles, le he quitado la fricción a los objetos y le he dejado simplemente con elasticidad alta a la bola, por ejemplo. Quiero que rebote bastante contra las paredes. Pues ya está. Y poco más. Y este es el resultado. Espero que os haya parecido sencillo de entender y ya seguiremos haciendo tutoriales.